Estados Unidos buscó que el mundo se pareciera a sí mismo, por persuasión o por la fuerza. Diría que si China hubiera seguido esa receta, no habría triunfado. Sí, China ha seguido un sistema político diferente. En este debate de la China Conference del South China Morning Post, vemos un enfrentamiento directo entre Eric Lee y el profesor Keith Richburg. El debate muestra la decadencia estructural de la narrativa occidental. Mientras los medios tradicionales se enfocan en el espectáculo del cerco diplomático, realmente hay una ruptura en los modelos políticos y económicos que rigen el mundo desde la Guerra Fría. Me preocupa Estados Unidos porque cree en un estado final para el desarrollo humano, un concepto esencialmente religioso. Eso hizo la Unión Soviética y por eso colapsaron. Creen en un final inevitable para la sociedad humana. Existe un paraíso terrenal esencialmente hegeliano o marxista, al que todas las sociedades deben aspirar. Creo que ese concepto es muy peligroso. Deberíamos ser prácticos, tolerantes y estar abiertos a diferentes trayectorias. Durante los últimos 30 años, la estrategia de Occidente fue rehacer el mundo a su propia imagen, por persuasión si era posible o por la fuerza si era necesario. Te dijeron que a medida que China se hiciera más rica, naturalmente se volvería más como nosotros. Eso era una media verdad y en geopolítica, una media verdad es una mentira completa. China no siguió en consenso de Washington porque vieron que no estaba funcionando para la mayoría del mundo. En cambio, se enfocaron en un sueño colectivo. Mientras Occidente se obsesionaba con las aspiraciones individuales hasta el punto de la fragmentación social, China miró hacia atrás al temprano siglo americano. La ironía es que ahora China está usando el mismo truco para la grandeza nacional que Occidente ha olvidado. Tras la Guerra Fría, Estados Unidos no aplicó una estrategia de contención contra China. Se buscaba la forma de integrar a China. Como dijiste, la estrategia de Estados Unidos era que el mundo se le pareciera, por persuasión o por la fuerza. Esa fue la estrategia principal tras la Guerra Fría durante 20 o 30 años. Fue algo propuesto por Anthony Lake, el asesor de seguridad nacional de Clinton, para que el resto del mundo siguiera el modelo estadounidense. Yo diría que si China hubiera seguido esa receta, no habría tenido éxito. Para responder a Joe, creo que China sigue un modelo político diferente y lo mantendrá precisamente porque ha tenido éxito al seguir algo claramente distinto al consenso de Washington. ¿Cuáles son los componentes clave de ese modelo y tal vez algunos de los valores que lo sustentan? Ese modelo. Así que primero déjame resaltar lo que tenemos en común. Ya podemos terminar con todo eso. Después del 18º Congreso del partido, Xi Jinping llevó a los otros 6 al Museo Nacional y presentó el sueño chino, que es el renacimiento nacional. Recuerdo que muchos intelectuales destacados decían que el sueño chino es lo opuesto al sueño americano. El sueño americano se centra en el individuo, sus aspiraciones y libertad, mientras que el chino trata sobre el colectivo y las fortalezas nacionales. Pero yo discrepo de eso. Como recuerdas, decimos que el siglo XX fue el siglo americano, lo cual es cierto, y su presidente inaugural fue Teddy Roosevelt. Él asumió el cargo a inicios del siglo XX. Recuerdo que si lo buscas, verás su discurso más importante de esa época titulado La vida es forzada. Y si lees ese discurso, verás que es muy parecido al discurso de Xi Jinping después del 18 Congreso del Partido sobre el sueño chino. Y él habló sobre el sueño americano, ¿ok? Y habló sobre, vean a los españoles y a los británicos. Hay que activarnos. Dejemos los intereses propios y sueños personales. Trabajemos por el colectivo americano, para fortalecer a Estados Unidos. Y dejemos los deseos individuales para sacrificarnos por el renacimiento nacional. No un renacimiento, sino el nacimiento a la grandeza. Es increíble lo parecidos que son estos discursos, de Teddy Roosevelt a FDR, pasando por las autopistas interestatales, el estado de bienestar, los sindicatos, todo eso. Durante gran parte del siglo americano, el ascenso de Estados Unidos se trató del colectivo, de la nación en su conjunto. Hasta hace poco, surgió la idea de que todo es el individuo. No lo creo. La grandeza de Estados Unidos nació de un sueño colectivo, no individual. El individuo es una ilusión de décadas recientes, surgida tras el ascenso de Estados Unidos. En el mundo en desarrollo, desde el sudeste asiático hasta África y América Latina, no hay ni un solo ejemplo brillante de éxito siguiendo el guión occidental. La única historia de éxito masivo es China.
y ellos rechazaron específicamente las reglas de Washington. Esta es el paradoja de las sanciones en otra forma. Mientras más intenta Occidente imponer su sistema a otros, más demuestra que su sistema es opcional y, para muchos, indeseable. Veamos los últimos 30 años de la Gran Conversión. Desde 1990, según Freedom House, pasamos de unas 50 democracias en los 80 a cerca de 150 países con democracia electoral hoy en día. Y según el Wall Street Journal y la Heritage Foundation, el número de países con mercado libre se ha cuadruplicado. Nunca antes en la historia de la humanidad tantas naciones habían abandonado su sistema para adoptar algo nuevo. Por eso lo llamo la Gran Conversión. Han pasado 30 años y ahora vamos a echar un vistazo al historial de esta Gran Conversión. Los agrupé en 3 grupos. El primer grupo fue el más afortunado. Esos son los antiguos estados soviéticos de Europa del Este que se integraron rápido a Europa, accediendo a un gran mercado. Son unos 29 países, incluida Rusia. Si ves al grupo más afortunado, como Chequia, Polonia, Hungría, que hoy se arrepienten, 2/3 de ellos están muy mal. La ex-Sovi, Ucrania siendo la peor, un estado fallido, inhabitable. Mira los stands. Gran parte de Europa del Este no está bien, y es el grupo más afortunado. El segundo grupo que adoptó democracia y capitalismo de mercado fue como Taiwán y Corea del Sur. Esos son lugares que alcanzaron el estatus de país desarrollado bajo dictaduras o regímenes autoritarios. Así que se enriquecieron antes de democratizarse, no crecieron bajo la democracia. Crecieron bajo regímenes dictatoriales o autoritarios, alcanzaron el estatus de país desarrollado y luego se democratizaron. La mitad y mitad, si acaso. Corea del Sur sigue prosperando. Taiwán ha decaído en las últimas décadas. Los ingresos medios se han estancado y están disminuyendo. Política tóxica y descontento está mitad y mitad. Y luego miras al grupo del mundo en desarrollo, de Asia, África y América Latina, los países que mencionaste. Ninguno de ellos ha tenido éxito. Te va a costar hallar un ejemplo brillante de éxito. El mayor es China, que no siguió ese camino. Pienso que es algo más básico que valores y culturas. Los chinos son muy pragmáticos y preveo que China difícilmente seguirá el consenso de Washington porque no pueden encontrar un buen ejemplo. Si presentas un buen ejemplo, tal vez lo consideren. Los medios suelen hablar del crecimiento del PIB como si fuera solo riqueza, pero en realidad se trata de la dignidad básica. En 1949, la esperanza de vida promedio en China era de solo 41 años. Para cuando Mao murió en 1976, era de 68 años. La alfabetización subió del 15% a casi el 100% entre los jóvenes. Esto no fue un milagro ni una corrección, fue una reconstrucción estructural del capital humano de una nación. Mientras Occidente permite que sus propios estándares educativos decaigan y que la esperanza de vida incluso disminuye en algunas regiones, le da lecciones al resto del mundo sobre sus valores. Hice un análisis, los países BRICS, ¿verdad? En estos últimos 20 años he cambiado el nombre. Ahora los llamo CREST, China y el resto. En los otros 4 BRICS, si separas sus cifras, solo China marcó la diferencia. China aportó el 90% del crecimiento. Los demás estuvieron cerca o bajo el promedio. Y todos son democracias electorales, a diferencia de China. ¿Qué métricas utilizas para medir el éxito? ¿Solo crecimiento del PIB? Bien, ¿Nivel de vida? déjenme decirles qué método uso. No se trata de hacerse rico, no es para eso en absoluto. En 40 años sacamos a 700 millones de personas de la pobreza extrema. No se trata solo de hacerse rico. Si miramos la reducción de la pobreza y quitamos los números de China, el resto del mundo en realidad ha retrocedido. Sacamos a toda esa gente de la pobreza en los últimos 30 o 40 años. Y no se trata solo de dinero. Se trata de que la gente viva con dignidad básica. Sí, fue un gran logro bajo Deng Xiaoping. Como dije, fue solo una corrección para llevar a China al lugar donde le correspondía tras sus primeros 30 años. No es así, déjame corregirte. En 1949, con Mao al mando, la esperanza de vida era de 41 años. No sé, lucen jóvenes. Ya viví más allá de... Eres el tipo que se ve más joven. Aquí anda el escenario. Muy bien, 41 años, ¿de acuerdo? Y la tasa de alfabetización, 15%. La tasa de inmunización, 0. En 1976, al morir Mao, la esperanza de vida era de 68 años. La alfabetización era del 80%, casi el 100% entre jóvenes. La inmunización del 100%. Deng Xiaoping no habría podido lanzar las reformas con éxito sin esos logros.
Para 1978, con un ingreso per cápita bajo y siendo aún un país pobre, China ya estaba cerca de los países desarrollados en el IDH de la ONU. Un gran logro inicial. Crisis como la revolución cultural y el gran salto adelante. Pero decir que China estaba en su lugar en 1978, Occidente, especialmente Estados Unidos, ha dejado que su propia casa se estanque porque le importa más el espectáculo de la libertad individual que la realidad del bien colectivo. Al enfocarse completamente en el individuo, el sistema ha perdido la capacidad de construir, de mantener y de ofrecer un futuro mejor que el pasado. Mientras ves el drama político en las noticias, la verdadera historia es que el privilegio exorbitante de Occidente está siendo eliminado por su propia decadencia interna. creo que Occidente, especialmente Estados Unidos, debe atender sus propios problemas. Tienen que enfocarse más en el bienestar colectivo y no tanto en el individuo. En mi opinión, Estados Unidos se ha quedado estancado por priorizar demasiado al individuo y la libertad, descuidando el bienestar colectivo. Y los chinos deberían cuidar más al individuo.